Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es una advertencia, una historia que sacude las entrañas y que muchos desearían no haber conocido jamás. Pero ya es tarde, porque ahora tú también vas a saberlo. Antes de continuar, verifica si estás suscrito al canal. Activa la campanita para no perder ni un solo caso, porque en este canal revelamos lo que otros prefieren callar. Hoy te traemos una historia basada en hechos reales. Una historia que comenzó con una oración y terminó en absoluto silencio. ¿Estás listo para conocer la verdad detrás de una madre admirada por todos, pero temida por sus propios hijos? A mediados de los años 80, en un vecindario aparentemente tranquilo de Sacramento, vivía Isadora Danner, una madre soltera con 6 hijos. Para los vecinos, era un ejemplo de fortaleza y entrega, una mujer reservada, siempre vestida con sencillez, que asistía a la iglesia y se mostraba como una devota de Dios. Sus hijos casi nunca eran vistos fuera de casa, y cuando salían, caminaban en grupo, en absoluto silencio. La vivienda de los Danner parecía un santuario, un lugar donde reinaba el orden y la fe. Pero nadie imaginaba que dentro de esas paredes se estaba gestando uno de los capítulos más perturbadores que esa ciudad conocería. Lo que parecía ser una familia ejemplar era en realidad un campo de sombras, donde el miedo se respiraba en cada rincón. Isadora, marcada por relaciones amorosas fallidas y una cadena de traiciones, cayó en una espiral de aislamiento y desconfianza. Comenzó a creer que el mundo entero quería corromper a sus hijos, sobre todo a sus hijas, y por eso los sacó de la escuela, cortó todo contacto con vecinos y familiares y estableció reglas estrictas de obediencia total. El silencio se volvió ley. La comida era racionada, los castigos duraban días enteros, y el más mínimo acto de rebeldía era interpretado como un pecado imperdonable. Isadora aseguraba que todo lo hacía por amor, por protección. Pero lo que sus hijos vivían no era amor, era un encierro disfrazado de devoción religiosa. Las hijas mayores fueron las primeras en notar que algo no encajaba. Isadora hablaba sola en voz baja, cerraba con llave la puerta cada noche y afirmaba escuchar voces que le daban instrucciones. Registraba las pertenencias de las niñas buscando objetos que ella consideraba contaminados. Cualquier palabra dicha con otro tono, cualquier mirada mal interpretada, era vista como una traición espiritual. Día tras día, la madre se volvía más impredecible, mientras que los hijos, paralizados por el temor, aprendían a sobrevivir en un ambiente gobernado por la paranoia. Lo que antes parecía solo una madre estricta, era, en realidad, una figura temida. Mientras tanto, nadie afuera sospechaba nada. Los vecinos seguían creyendo que Isadora era simplemente una madre firme, disciplinada, como las de antes. Y eso bastaba para que nadie hiciera preguntas, porque cuando el dolor se esconde dentro de casa, rodeado de muros altos y de sonrisas ensayadas, el mundo prefiere mirar hacia otro lado. Y fue precisamente en ese silencio donde el verdadero horror comenzó a tomar forma. Una noche cualquiera, Isadora irrumpió en el cuarto de su hija mayor, Leticia, de apenas 16 años, y la acusó de estar poseída. Dijo que había visto un brillo demoníaco en sus ojos. Leticia, agotada de cuidar a sus hermanos menores, limpiar la casa y soportar castigos interminables, no entendía nada. Intentó defenderse, pero su madre la cayó de una bofetada. Desde ese momento quedó condenada al silencio. Nadie podía hablarle, ni siquiera mirarla. Cualquier muestra de afecto hacia ella sería vista como una traición. La orden fue clara. Leticia ya no existía. Y en esa casa, no existir era un destino peor que la muerte. Su comida comenzó a ser racionada con crueldad. A veces le daban arroz crudo, otras veces solo agua con sal.
o sobras en mal estado. Algunas noches, simplemente nada. Isadora decía que era un proceso de purificación espiritual, una forma de expulsar las energías oscuras que habitaban en su hija. Leticia, debilitada, colapsó por primera vez en medio del pasillo. Isadora no la asistió. Le ordenó que durmiera en el suelo, sin abrigo, sin ayuda. Durante la noche, sus hermanos escuchaban sus llantos apagados detrás de la puerta, pero sabían que si se acercaban, serían los próximos. Nadie podía protegerla. Un fin de semana, Leticia ya no podía sostenerse en pie. Pálida, temblorosa, apenas lograba respirar. Fue entonces cuando Isadora concluyó que su hija representaba un peligro para la armonía espiritual del hogar. La metió en el auto, condujo hasta una zona alejada a las afueras de la ciudad y la dejó ahí, sola. Leticia aún respiraba. Pasó 2 días tendida sobre la tierra fría, intentando gritar, arrastrándose, esperando un milagro. Cuando finalmente alguien la encontró, ya era demasiado tarde. Su cuerpo fue llevado al depósito forense, sin identificación. De regreso a casa, Isadora les dijo a sus hijos que Leticia había huido por vergüenza, que quien mencionara su nombre traería una maldición a la familia. Desde entonces, nadie volvió a hablar de ella. Las fotos desaparecieron, sus ropas fueron quemadas, su nombre borrado de cada rincón del hogar. Lo que quedaba era un miedo aún más profundo, una certeza muda entre los hermanos. Si Leticia, la mayor y más fuerte, había caído, cualquiera de ellos podía ser el siguiente. Después de la desaparición de Leticia, el ambiente en la casa cambió por completo. Los hermanos menores comenzaron a caminar cabizbajos, sin mirarse entre sí, en un silencio aún más profundo que antes. Isadora, en cambio, parecía aliviada, como si hubiera eliminado una amenaza invisible que ponía en riesgo el equilibrio espiritual del hogar. Su atención se centró ahora en Mariana, la hija del medio. Tenía apenas 14 años, era tímida, obediente, y durante años había hecho todo lo que su madre exigía. Pero eso no la salvó. Isadora comenzó a decir que Mariana había heredado la oscuridad de Leticia, que era un nuevo instrumento del mal infiltrado en la familia. A partir de entonces, Mariana fue completamente aislada. Ya no podía compartir mesa ni habitación con sus hermanos. Isadora la obligó a dormir en el suelo, sin colchón, sin cobijas. Le prohibió bañarse, argumentando que su cuerpo estaba contaminado. Impuso ayunos prolongados como penitencia. La encerraba en un cuarto sin ventanas, donde el aire era denso y el silencio cortante. Mariana comenzó a deteriorarse físicamente. Su piel se cubrió de llagas, sus uñas se rompían, sus labios estaban partidos. Los demás hermanos la escuchaban toser por las noches, sollozar, hablar sola, pero sabían que si se acercaban, pagarían caro. Una madrugada helada, Mariana se desmayó. No respondía, no abría los ojos. Su cuerpo temblaba y su respiración era débil. Isadora no llamó a emergencias. En su lugar, la arrastró por el pasillo hasta un armario grande de madera. La metió dentro y cerró con una cadena. «Solo así su alma se va a salvar», murmuró. Durante 2 días, los hermanos escucharon ruidos apagados que venían del interior de ese armario. Golpes suaves, murmullos cada vez más bajos, hasta que todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que helaba la piel. Cuando finalmente abrieron la puerta, Mariana ya no estaba viva. El cuerpo no fue enterrado. No hubo despedida, no hubo lágrimas. Isadora obligó a sus hijos a deshacerse de él como si se tratara de una basura maldita. Nadie podía hablar de lo ocurrido. Nadie debía pronunciar su nombre. A partir de ese momento, el miedo dejó de ser una emoción. Se convirtió en el idioma oficial de esa casa. Todos eran prisioneros, no solo del encierro, sino de la culpa.
de la vergüenza, de la certeza de que si no obedecían ciegamente, acabarían igual. La imagen de Isadora como madre se había disuelto por completo. Ahora era una figura de culto, un dios cruel que exigía obediencia ciega a cambio de sobrevivir. Entre todos los hermanos, había uno que aún conservaba algo de lucidez. Daniel, el tercer hijo, siempre había sido reservado, observador, el que hablaba poco pero entendía todo. Vio con sus propios ojos cómo su madre destruyó a Leticia. Escuchó cada llanto ahogado de Mariana. Y aunque no decía nada, algo dentro de él empezó a cambiar. El punto de quiebre llegó cuando vio a Isadora castigar brutalmente al menor de sus hermanos, un niño de tan solo 6 años, obligándolo a arrodillarse sobre granos de maíz durante horas. «Para que el mal salga de su cuerpo», decía ella. Fue en ese instante cuando Daniel comprendió, si no escapaba pronto, terminaría igual, o peor. Durante semanas, Daniel fingió normalidad. Seguía las órdenes, bajaba la mirada, no mostraba emociones, pero por dentro planeaba meticulosamente su fuga. Estudiaba los pasos de su madre, los horarios de sueño, el sonido de las cerraduras. Guardaba migas de pan y trozos de galleta en una caja escondida. No sabía cuánto tiempo sobreviviría afuera, pero cualquier cosa era mejor que ese infierno. Esperó la noche adecuada, una tormenta oscura, donde el ruido de la lluvia tapara sus movimientos. Con apenas 17 años, saltó por la ventana del baño y corrió con todo el miedo del mundo empujándolo por la espalda. Descalzo, mojado, herido, llegó hasta una estación de servicio en las afueras de la ciudad. El empleado lo miró desconfiado, pero algo en la mirada de Daniel lo hizo llamar a la policía. En la comisaría, al principio, nadie le creyó. Un chico, flaco, sucio, hablando de castigos religiosos, cuerpos desaparecidos y encierros. Parecía delirante, pero cuando Daniel mostró las cicatrices en su espalda y describió con exactitud los cuartos cerrados con cadenas y los rituales de purificación, los oficiales comenzaron a dudar. Lo que escuchaban era demasiado perturbador, pero también demasiado detallado para ser inventado. Con una orden judicial, los agentes entraron a la casa de Isadora. El olor fue lo primero que los detuvo. Había humedad, orina, moho. En los armarios encontraron cadenas. En los baños, frascos con líquidos desconocidos, y en los rostros de los niños, un terror que no se puede fingir. Pálidos, flacos, congelados de miedo. Había documentos quemados, colchones podridos, dibujos infantiles con frases religiosas y ojos tachados. Isadora intentó actuar como si nada estuviera mal, repitiendo que todo era por el bien de sus hijos. Pero era imposible ignorar la verdad. El disfraz de madre devota se cayó, y debajo de él había un monstruo. Con los niños bajo custodia del Estado, comenzó el proceso de entrevistas. Uno a uno, los hermanos fueron contando lo que habían vivido durante años de encierro y tortura. Los psicólogos y agentes sociales quedaron horrorizados. Ninguno de ellos tenía referencias escolares. Muchos no sabían leer ni escribir. Todos sufrían de desnutrición severa, ansiedad extrema y traumas profundos. A medida que los relatos se repetían con detalles coincidentes, las autoridades confirmaron lo impensable. Leticia y Mariana no estaban desaparecidas, estaban muertas. Habían sido víctimas de una madre que decía protegerlos, pero los sometía a un régimen de terror disfrazado de fe. La noticia explotó en los medios. En cuestión de horas, el nombre de Isadora Danner ocupaba todos los titulares nacionales. Algunos la llamaban fanática religiosa, otros simplemente una psicópata. Pero lo que más perturbaba era cómo tantos años de horror pasaron desapercibidos para todos. Vecinos, familiares, miembros de la iglesia, nadie vio nada,
Nadie sospechó de los gritos ahogados, del aislamiento, del rostro vacío de los niños. No, porque Isadora sonreía, porque parecía piadosa, porque la sociedad muchas veces prefiere ignorar lo incómodo. Y en ese silencio colectivo, los monstruos prosperan. Durante el juicio, Isadora no mostró arrepentimiento. Vestida de forma impecable, con su Biblia bajo el brazo, se declaró inocente. Afirmó que todo lo que hizo fue por mandato divino. Acusó a sus propios hijos de estar poseídos por la mentira y de traicionar la voluntad de Dios. Pero los testimonios eran coherentes. Las marcas en los cuerpos hablaban solas. Los objetos encontrados en la casa respaldaban cada palabra. No había más dudas. El tribunal la declaró culpable de múltiples delitos: abuso infantil, homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad y tortura. La sentencia fue clara: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los hijos sobrevivientes fueron distribuidos en hogares adoptivos y programas de atención psicológica intensiva. Algunos fueron acogidos por familias compasivas. Otros pasaron de institución en institución, cargando con cicatrices invisibles que nadie podía curar. Ninguno volvió a ser el mismo. A pesar del daño, todos coincidieron en algo. Si Daniel no hubiera escapado, probablemente ninguno estaría vivo. Su valentía cambió sus destinos, rompió el ciclo de horror. Y aunque la historia no tuvo un final feliz, su decisión marcó la diferencia entre el olvido y la posibilidad de reescribir sus vidas. La historia de Isadora Danner no es solo un caso criminal, es un espejo oscuro que refleja lo que muchas familias prefieren ocultar. El abuso que se disfraza de protección, el control que se justifica con la fe, el castigo que se impone en nombre del amor. Es un grito de alerta, porque mientras existan hogares donde el silencio reina y nadie pregunta, seguirán surgiendo más Isadoras, mujeres que parecen devotas, pero que construyen prisiones con rezos, amenazas y castigos. Nadie quiere creer que el peligro pueda estar tan cerca, pero a veces vive en la habitación de al lado. ¿Cuántas personas vieron a Leticia ser castigada y no dijeron nada? ¿Cuántos escucharon a Mariana llorar y pensaron que no era su asunto? ¿Cuántos miraron a Daniel con desconfianza en la estación de servicio sin imaginar que su testimonio podía salvar vidas? El abandono de estos niños no comenzó con el primer golpe. Comenzó mucho antes, cuando los adultos decidieron no mirar, cuando la comunidad se convenció de que no era su problema. Y es esa indiferencia la que permite que el horror crezca en silencio, sin que nadie lo detenga a tiempo. Hoy, el nombre Isadora Danner es solo un seudónimo, pero allá afuera hay muchas más. Algunas actúan por odio, otras por enfermedad, pero todas se esconden detrás de la misma máscara, la de la madre protectora, la que sonríe en las reuniones, la que publica frases religiosas, la que todos consideran ejemplar. Por eso es tan importante escuchar, observar, intervenir, porque cada vez que una historia como esta es contada, se enciende una luz en medio de tanta oscuridad, y esa luz puede marcar la diferencia. Si esta historia te tocó, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y déjanos tu like. Aquí contamos lo que muchos prefieren callar, lo que incomoda, lo que duele, pero también lo que puede abrir los ojos a tiempo. Comenta abajo, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Daniel? ¿Habrías tenido el valor de escapar o te habrías quedado en silencio? Tu voz puede ayudar a otros, porque tal vez, justo ahora, alguien está esperando ser escuchado. Ahora que conoces esta historia, detente un momento. Piensa cuántos niños siguen gritando en silencio justo ahora.
Piensa cuántas madres como Isadora siguen ocultas detrás de una sonrisa. Si esta historia te estremeció, dale like, comparte y deja tu comentario abajo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Daniel? Tu opinión puede abrirle los ojos a alguien más, porque el verdadero horror no siempre deja marcas visibles, a veces solo deja ecos. Y recuerda, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en este canal no contamos historias para asustarte, las contamos para que nunca más se repitan.